Buenos días, mi nombre es Clara Yamerullán y soy doctoranda de la Universidad de Salamanca. En el día de hoy, primeramente quiero agradecer al comité organizador la oportunidad de poder participar en este congreso y me gustaría presentarles mi ponencia, la cual lleva por título Una revisión del mito en femenino, l'Odissea di Marilù Oliva. El objetivo de esta exposición es analizar cómo la escritora italiana Marilù Oliva reinterpreta el clásico homérico desde una perspectiva femenina y contemporánea, visibilizando las voces de las mujeres silenciadas en el relato original. Para ello, comenzaremos haciendo una breve introducción del tema que es objeto de investigación, como es el mito clásico, para posteriormente contextualizar la obra en relación con el corpus existente y la crítica feminista. Proseguiremos con la presentación de nuestra autora, Marilù Oliva, y explicando en qué momento de su trayectoria literaria se enmarca dicha obra. Asimismo, realizaremos un análisis más exhaustivo de la obra, centrándonos en la representación del mundo femenino para terminar con unas conclusiones sobre las innovaciones aportadas y el objetivo final de dicha obra. Para comenzar, empezaremos hablando del mito, la mitología clásica y su papel, tanto en el pasado como en el presente. El estudio parte de la idea de que la literatura mantiene un diálogo constante con su pasado. En este contexto, el mito clásico continúa siendo una fuente de reflexión sobre la identidad, la cultura y los valores sociales. Hoy en día, muchas autoras utilizan ese legado para cuestionar la tradición patriarcal y ofrecer nuevas lecturas desde la mirada feminista. Contextualizando la obra, podemos ver por un lado que en las últimas décadas se ha producido una auténtica proliferación de obras que revisitan los mitos clásicos desde una óptica feminista. Autoras como Christa Wolf, Madeleine Miller o Jennifer Saint recuperan figuras como Medea, Circe o Ariadna para hablar de temas actuales como la identidad, el poder o la violencia de género. Dentro de esta tendencia es donde se enmarca y se sitúa la Odisea de Marilù Oliva. Asimismo, dentro del marco teórico se destaca la relación entre crítica literaria feminista y relectura del mito. El feminismo contemporáneo analiza los símbolos culturales heredados para redefinir la idea de feminidad y cuestionar los modelos patriarcales. Y del mismo modo, las obras literarias enmarcadas en esta corriente, como es la de Marilù Oliva, ponen en cuestión dichos modelos. Como señala Fernández Guerrero, en la mitología las diosas griegas nos ofrecen una fuente inagotable para reinterpretar críticamente la tradición y reapropiarse de ella, y vemos cómo cada vez hay más autores que aprovechan dicha oportunidad. Pero ¿quién es Marilù Oliva? Marilù Oliva es una autora, ensayista y docente italiana nacida en Bolonia en 1975. Comprometida con la causa feminista, se caracteriza por un compromiso social y una perspectiva crítica en todas sus obras. Su obra podemos decir que destaca por la denuncia de las desigualdades contemporáneas a través de diferentes géneros narrativos. Sus primeras novelas pertenecen en mayor medida al género negro, ai gialli, de forma que expone con claridad las injusticias y la violencia que sufren las mujeres en la actualidad en los diferentes ámbitos de su vida. Posteriormente empezó a escribir diferentes obras de inspiración mitológica, comenzando por la que hoy nos concierne, l'Odissea raccontata da Penélope, Circe, Calipso e le altre, para después continuar tanto con novelas para adultos, literatura juvenil o incluso L'Atlante Goloso del Mito, que es un libro de recetas cargado de historia y antigüedad. Pasando al análisis de la obra, podemos ver que en l'Odissea raccontata da Penélope, Circe, Calipso e le altre, Marilù Oliva reescribe la Odisea desde un punto de vista, como ya decíamos, femenino.
En esta historia, el héroe Ulises deja de ser el centro de la acción. Ahora son las mujeres quienes narran y reflexionan sobre su propia condición en un mundo patriarcal. A través de esta polifonía, la autora construye una lectura crítica y profundamente contemporánea. Así pues, el análisis de dicha obra se basará en diferentes líneas o ejes temáticos que muestran las diferentes realidades y representaciones del mundo femenino, tanto en la antigüedad como en la actualidad, siendo estos las mujeres como víctimas, las mujeres conscientes de su propia condición y apoyándose en la sororidad, o el empoderamiento femenino. En este primer eje temático de las mujeres como víctimas podemos ver a diferentes personajes femeninos que encarnan esta victimización en diferentes ámbitos. Por ejemplo, podemos ver a Calipso, que representa la dependencia emocional y la falta de control sobre su destino. En Penélope se ve el ideal de la mujer fiel y resignada, que se sacrifica por su amado, por su marido, y Euriclea, que evidencia la esclavitud como forma extrema de sometimiento femenino. En conjunto, estas voces revelan la dimensión estructural de la violencia patriarcal. Vemos en este caso algunos extractos del libro, como el primero en el que explica cómo Penélope se siente ante el constante ir y venir de los pretendientes che quieren usurpar il trono di Ulisse. Y dice: l'umiliazione ripetuta dei prepotenti, cui non poteva sottrarsi, la fragilità del suo ruolo ritagliato da secoli di tradizione, donde se evidencia efectivamente cómo es una consecuencia de una tradición patriarcal. O en el segundo caso vemos la cita de Euriclea, la esclava, que explica su propia condición y dice: sono una schiava, soltanto una schiava. Il mio padrone chiese a Laerte 20 buoi quando ero appena fiorita, tanto io valevo per lui. En segundo lugar, nos encontramos con el eje de la conciencia femenina, las mujeres conscientes y la sororidad. Aunque víctimas del sistema, estas mujeres comprenden su papel y desarrollan vínculos de empatía y apoyo mutuo. La sororidad, entendida como red de acompañamiento y resistencia, se convierte en un valor central del relato. Vemos así personajes como Nausicaa, Atenea y Circe, que representan y encarnan dicha empatía entre iguales. Podemos verlo, por ejemplo, el hecho de la conciencia de las mujeres de su condición en esta primera cita de Nausicaa, che dice: noi ragazze siamo fatte così, ci insegnano a stare al telaio e al nostro posto, mentre i nostri fratelli si preparano alla guerra e a governare il mondo, noi femmine ci predisponiamo ad accogliere un consorte e ad accondiscendere ai suoi desideri. En cambio, en la segunda cita podemos ver la otra parte del eje, que sería la sororidad, en la que Atenea habla de Helena de Troya de la siguiente manera: la contemplo senza giudizio. In fondo è così facile condannare, ma chi ha sbagliato è già punito dalla storia in cui è imprigionato. Por último, pasamos al tercer eje, que sería el eje del empoderamiento femenino. En este caso podemos ver a personajes como Atenea, que se presenta como una figura autónoma, ajena a las pasiones humanas y libre de la necesidad masculina, o Circe, que por su parte transforma su condición de hechicera temida en símbolo de poder y autodeterminación. En ambas podemos apreciar una ruptura con los roles tradicionales impuestos por la sociedad antigua, los roles que han sido preestablecidos. Esto lo podemos ver asimismo con estas citas en las que vemos, en primer lugar, Atenea che dice: io non posso capirla, non so cosa sia questa esigenza di volere qualcuno accanto. Io, la dea che non è mai giaciuta con un uomo,
basto a me stessa, se basta a sí misma. En cambio, en la segunda cita vemos una intervención de Circe que habla sobre las incursiones de los hombres en su isla y habla de ellos con desprecio, diciendo: Eccoli gli sciocchi, uomini, animali, maiali. C'è poi così tanta differenza? Para concluir, podríamos decir que la Odisea de Marilú Oliva constituye una relectura crítica del mito clásico. A través de la voz de las mujeres, la autora denuncia la persistencia de las desigualdades y la violencia de género, vinculando el pasado con el presente. Su obra demuestra que los mitos siguen siendo una herramienta poderosa para reflexionar sobre nuestra sociedad y para imaginar futuros más igualitarios. Para concluir con mi presentación, me gustaría leer esta cita en la que la propia autora, Marilu Oliva, explica un poco su obra. E dice así: L'Odissea è un libro dove le donne hanno un ruolo speciale. Il mio lavoro non è stato di riscrittura ma di incisione, come uno scalpellino scava il marmo. Muchas gracias por su atención.